Bueno, ya estamos con Fabián Devesa, nuestro columnista de todos los martes. Fabi, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, hoy es un día especial. Vamos a tener novedades en Morón. Se va a presentar un informe anual sobre denuncias de torturas. Exactamente. Vamos a tener en exclusiva algunos adelantos de lo que en un rato nada más, en un par de horas, el Defensor General de Casación, Mario Coriolano, va a presentar, como lo hace habitualmente, funciona en esa dependencia un registro donde se denuncian todos los tipos de causas de torturas y malos tratos en cárceles y en prisiones de la provincia de Buenos Aires. Todos los años la Defensoría eleva un informe al Poder Ejecutivo y a la opinión pública en general para que se conozcan este tipo de episodios. Hoy tenemos acá la posibilidad de adelantar qué es lo que se va a revelar en este informe, que tenemos ya unas placas ahí preparadas. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, casos de menores de edad, de entre 16 y 18 años. Se han denunciado en este año 67 casos de tortura policial. En adultos, o sea, en la totalidad de la población carcelaria y detenida en celdas policiales, hay 265 casos este año. Le vamos a preguntar a Coriolano, que nos acompaña en esta mañana, si esto es más, es menos, si está creciendo, a qué le atribuyen todo este tipo de episodios. Así que bueno, ya está aquí, si querés presentarlo. Sí, Mario Coriolano, Defensor General de Casación de la provincia. Mario, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ahí adelantábamos un poco lo que va a suceder esto en mediodía o a la tarde. A las 3 de la tarde empezamos. En Morón. Fabián recién adelantaba muy bien y remarcaba que se trabaja anualmente. ¿Cómo se van tomando estos relevamientos? ¿Cómo van conociendo cada uno de estos casos? Este registro funciona en toda la provincia en virtud de cuando entrevistamos a un detenido o a una detenida confidencialmente antes de ir a una audiencia o a un juicio oral. En esos relatos a veces, además del caso por el que están siendo juzgados, incluye algún tipo de maltrato policial o penitenciario, que incluso a veces ese maltrato es constitutivo de tortura, que bueno, es un delito y es un delito de los más graves que existe en nuestro país y a nivel mundial. En el 2000, cuando empezó la gestión Rucauf y su ministro de Seguridad era Rico y el de Justicia Casanova, vimos que había aumentado la tortura policial, por lo que decidimos empezar a registrar esos casos que nos llegaban de toda la provincia, acá a la Defensoría en La Plata, y lamentablemente eso siguió a lo largo de los años, por lo que decidimos mantener el registro abierto e informar periódicamente a las autoridades, léase al gobernador, a los presidentes de ambas cámaras, al presidente de la Corte y a la Procuración General, de estos episodios de tortura u otros tipos de violencia. Yo digo lamentablemente porque pensábamos que al darle visibilidad a hechos tan graves que conocemos en nuestro trabajo cotidiano, se iban a tomar medidas para erradicar la tortura o al menos hacerla disminuir. ¿Y se han tomado medidas? No con la fortaleza que la gravedad de los casos están marcando, porque en los últimos tiempos se puso en marcha, también por imperio de tratados internacionales, una justicia especializada para jóvenes, el fuero penal juvenil. Entonces empezamos a medir también la tortura, que genera mucho mayor daño físico y psíquico en los pibes de 16 a 18 años, como ustedes mostraron en la placa. Y estos hechos son muchísimos en nuestros informes actualmente. Claro. A lo que se suma la característica que nos preocupa y mucho, de que hay muchas denuncias pero no hay condenas. Claro, eso te iba a preguntar, pero además veamos lo que forma parte también del informe que van a presentar ustedes, que tiene que ver con un trabajo junto con Amnistía Internacional. Ahí en esta placa está ahí. Amnistía Internacional ha focalizado en lo que ocurrió en 57 casos de niños, en 5 departamentos judiciales. ¿Qué rol cumple y cómo se enlaza, digamos, el trabajo de ustedes con el de Amnistía Internacional? Sí, la verdad que es una señal de la persistencia y gravedad del fenómeno. Cuando Amnistía empieza a leer nuestros informes, que se suben a la página web, que es www.defensapublica.org.ar, ahí están todos los informes subidos a la página y Amnistía se preocupó de esta situación, tuvimos reuniones de trabajo, ellos concluyeron, coincidiendo con nosotros, en focalizar la impunidad, por qué estos hechos no se investigan.
Tomaron 5 departamentos, fueron a ver los casos, leyeron caso a caso las denuncias, pibes que reciben picana, submarino seco, cuando digo pibes de 16 a 18 años, patadas, trompadas, ya sea para obtener información, para castigarlos por un hecho que se cree que han cometido o para cualquier otra forma de coacción. Tenemos ya sea el caso para... Arruga, que es el más emblemático de los últimos años, ¿no? Claro, esos casos emblemáticos, casos testigos, son emergentes, son la punta de un iceberg. Es decir, estos informes muestran una parte del iceberg, porque ni siquiera este informe es exhaustivo, es lo que nos llega a los defensores. Quiere decir que hay muchos otros hechos que no están acá registrados. Que se anima a denunciar y que lo denuncia o que ustedes detectan que existe. La mitad de estos casos no se hace denuncia judicial, sino que se nos hace saber bajo secreto profesional, porque la gente tiene miedo que trascienda la denuncia porque quedan a veces detenidos y bueno, es muy fuerte la concordancia de este dato. Fui torturado, fui maltratado, pero no lo quiero denunciar porque tengo miedo. Esto que al principio era una cifra negra que no sabíamos por qué había sido el 50% en los primeros 300 casos, hoy tenemos 10.000 casos y casi 5.000 son bajo secreto profesional. Ahora hay otro dato, además de la concordancia, acumulados desde el 2000 para acá. Ahí está esa placa también, la podemos ver, ¿eh? Si querés la tenemos para repasar, ahí está. A ver. Sí, ahí habla justamente sobre 100 casos. Este es el comparativo de niños. Claro. El año pasado hubo estos casos que ahí parecen números importantes y que en ciertos departamentos están focalizados. 100 casos, 130 casos de niños, como vos dijiste, son 230 Lucianos Arruga. Algunos no murieron, pero quedan con marcas imborrables en su psiquismo. Nosotros hay un número importante de estos pibes que estamos tratando con un programa de Naciones Unidas que les da un tratamiento psicológico y ello incluye también a los chicos que no están denunciando la tortura y el maltrato policial con métodos que los dejan con mucho miedo, con mucho temor. Tuvimos en el último informe que fuimos a La Matanza, hoy vamos a Morón, ahora si quieren les digo por qué vamos a Morón, pero a La Matanza fuimos porque había muchos casos de pibes de estos 130 entre julio y diciembre del año pasado que se habían animado a denunciar con sus madres y operadoras de un programa municipal. Ahora empezaron a recibir amenazas. Un pibito de estos que tenía mucho miedo de ir a la cárcel porque la policía le decía vas a ver cuando vayas a la cárcel lo que te va a pasar, se escapó de un instituto de menores y a los pocos días fue fusilado. Esto se está investigando, pero ese pibe que no se había antes animado a denunciar, al psicólogo, que en el evento en La Matanza estuvimos con toda la gente que es de la Villa San Petersburgo, la gran mayoría de las víctimas de esta violencia policial. Por eso ahí decíamos los sobrecriminalizados, pero a su vez más desprotegidos de la inseguridad y de una inseguridad que cuando viene de manos del Estado es mucho más tremenda, porque es muy diferente la inseguridad del delito común, donde las víctimas del delito tienen derecho humano a que el Estado los proteja. No es esto de que los derechos humanos solo de los delincuentes, sino obligaciones del Estado de proteger a las víctimas de delito, pero también la obligación del Estado de respetar en el trato dentro de la policía, el Poder Judicial o la cárcel a las personas que está juzgando. Hoy vemos una ola de violencia que me parece que es preocupante y que debiéramos ver qué grado de vinculación tiene esta violencia institucional diagnosticada con la violencia social, en qué punto se retroalimenta esa violencia. Claro, y usted hablaba en algún momento de la baja incidencia de condenas por estos casos. Sí, ¿En qué informe andamos? Porque ahora sabemos de lo de Arruga, que después de muchísimos años, de mucha lucha, casi 5 años, lograron un juicio oral y una condena, pero ¿cuántos condenados hay por este tipo de denuncias? Precisamente el informe que hoy va a dar a luz Amnistía en Morón, que tomó 57 casos denunciados con la gravedad de víctimas menores de 18 años, de los 57 casos ninguno llegó ni siquiera a juicio oral. Qué bárbaro, ¿no? Entonces el grado el nivel de investigación es bajísimo y el número de impunidad es altísimo. En este informe volvemos a agregar el segundo estudio que se hace del Departamento Judicial de Mercedes. Ustedes lo pueden ver en
en detalle en la página web. Y el Defensor General de Mercedes tomó 175 casos del año pasado. Ninguno de los 175 casos avanzó en la investigación. Usted hablaba de Morón, perdón, Sí, Juancito. ¿Cuál es el motivo por el cual van a ese departamento judicial a presentar los casos? Se suman varios factores. Uno es que de los 265 casos de estos 4 meses, que son 18 departamentos judiciales, 102 son de Morón. O sea que algo está pasando en el relevamiento que hacen los colegas de Morón para que nos juntemos a trabajar. Y lo segundo es que hay sectores de la legislatura que han conformado un espacio legislativo por los derechos humanos, que son las presidentas de las comisiones de derechos humanos de diputados y de senadores, la diputada Raberta y la senadora Macha. En el caso de la senadora Macha es de Morón, así que el municipio de Morón está interesado en analizar esta situación que tiene que ver en parte con la policía. Y lo tercero es vincular este tipo de violencia institucional con las policías comunales. ¿Qué tipo de policías comunales se están generando en la provincia de Buenos Aires? Si son más de lo mismo, es decir, son más de lo mismo de la policía bonaerense, de aquella maldita policía que hoy nos podemos preguntar cómo están los niveles de corrupción y violencia a nivel provincial, si estas policías municipales no tienen el peligro de replicar lo que hace la policía en los municipios. ¿Qué conclusiones están sacando a los primeros pasos que está dando la policía comunal? Porque ahí hay una ventaja, entre comillas, que no tienen celdas, cárceles, sí, lugares para detener, comisarías. No tienen celdas, lo que pasa las policías comunales. Llevaría para otro programa, ¿no? Lo de las policías municipales, y me parece importante marcar algunas cosas. De la manera que finalmente se la concibió y que lamentablemente no fue por ley. Sí, sino que fue un desprendimiento. Fue un decreto que terminó siendo un desprendimiento o una descentralización de la bonaerense. Lo que en sí, si no hay una conducción civil y una participación popular importante en las policías municipales, el peligro de replicar las malas prácticas de la bonaerense está latente. Lo otro es que va a depender mucho de cada municipio. Y ahí lo que se está viendo parece ser algunos déficits en el entrenamiento profesional, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores que van a tener armas de fuego, y lo que significa manejar un arma de fuego en un cuerpo policial no es solo hacer tiro al blanco, porque el policía cuando tiene que usar el arma, que es en el último caso y está muy regulado el uso de la fuerza por normativa nacional e internacional, son episodios donde hay mucha adrenalina y mucha tensión, donde uno lo ve en las películas que tiene que haber mucho tiempo de capacitarse junto a gente más avesada para poder empezar a salir solos con un arma en la cintura. Entonces hoy creo que como algunas autoridades están diciendo, hasta muchos pibes lo han visto como salida laboral. Bueno, pareciera ser que mejor que la salida laboral sea en una fábrica, en cualquier tipo de industria, en cualquier otro tipo de trabajo, y que no nos llenemos de policía para dar salida laboral, sino que estas policías comunales sirvan para reducir la violencia. Entonces, de golpe nos vemos con episodios como el otro día Montehermoso, donde frente a un hecho tan terrible como el que ocurrió con esta chiquita, la gente quemó la comisaría, la casa del fiscal, del secretario de seguridad. Entonces, si seguimos diciendo que la solución va a venir de la mano de la policía y de la justicia, que sabemos que no pasa por ahí la solución a este problema centralmente, sino que es una parte del problema y no de la solución, podemos estar ante episodios que se repitan. Bien. Bueno, por último entonces será hoy, esta tarde, en Morón. En el municipio de Morón a partir de las 15 horas y con sectores del Estado, de la sociedad civil. Va a haber integrantes de programas municipales que están haciendo un trabajo muy importante, y la idea es darle visibilidad a este fenómeno que celebramos que los medios de comunicación lo tomen, en especial cuando las víctimas son menores de 18 años. Sabemos que hay delitos que ocurren en las sombras, como se dice, es decir, hay delitos como son las violaciones, las torturas, es decir, delitos sexuales o delitos de violencia institucional, que cuesta mucho darles luz, darle visibilidad. Y el daño que genera en las víctimas es muy grande, por eso el lema de esta tarde es: paren de torturar a los pibes, stop a la tortura con los menores de 18 años. Mario, por último y como para cerrar, cada vez que ustedes hacen esta presentación, ¿qué devolución hay del Poder Ejecutivo, digamos, que es el que está principalmente acusado, digamos, o involucrado en esto, porque es la policía y el servicio penitenciario? ¿Cuál es la devolución que reciben? Y ahora en época electoral, digo, deberá ser más sensible. ¿Qué es lo que vos esperás?
Bueno, hasta ahora, el año pasado tuvimos buena acogida en la legislatura, en estas dos comisiones de derechos humanos que están diseminando la información. Le hemos mandado este informe a la Secretaría de Derechos Humanos y al gobernador. Calculo que estarán analizando los pasos a dar. Hasta ahora no hemos tenido ningún contacto con ellos. Bien, gracias Mario. Gracias a ustedes. Fabi. Mario Coriolano, Defensor General de Casación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de una de las áreas de la Procuración de la Corte que tiene justamente todas las defensorías de toda la provincia de Buenos Aires. Y un adelanto de lo que va a ser hoy en Buenos Aires. Exactamente. Gracias, nos vemos la semana que viene. Dale.